Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En la clase de hoy te voy a explicar cómo hacer esta hermosa blusa. Es una puntada que parecen unos rombos. A mí me ha encantado, no está difícil de hacer. Para empezar esta blusa vamos a hacer dos piezas en la parte de arriba. Tenemos que hacer una pieza para este lado y una pieza para este otro lado. Tienes que tomarte una medida que va de aquí debajo del busto. Te vas a medir todo esto, el hombro, la parte acá de la espalda hasta aquí abajo. Lo vamos a unir aquí para hacer la sisa y con la otra pieza lo vamos a unir acá en toda la mitad para hacer el escote. Lo mismo en la espalda. Vamos a unir aquí para hacer la parte del escote de la espalda. Y una vez ya tenemos unidas las dos piezas, vamos a trabajar en forma redonda abajo para la blusa o para vestido, porque también lo puedes hacer como vestido tan largo como quieras. Entonces, si te ha gustado esta blusa, empecemos a trabajar. Para esta clase voy a usar este material que tiene varios colores. Me encanta esta combinación de colores, bien bonita. Este ovillo es una combinación de algodón. Tiene 60% algodón y 40% acrílico. Un ovillo trae 198 gramos. Y 839 metros. Yo he comprado dos ovillos de estos. Recomiendan usar un gancho de 3.25 milímetros, pero este hilo me parece a mí que es muy delgado para ese gancho, entonces yo voy a usar un gancho de 2.55 milímetros para hacer esta prenda. Para comenzar necesitamos hacer dos piezas como esta. Miren lo lindo de esta puntada. Parece como unos diamantes. Así, míralo. Qué lindo. Unos rombos. Mira. Mira cómo se ve de hermoso. Bueno, necesitamos dos piezas para la parte de arriba. ¿Cómo va a ser esta pieza? La pieza, esto va a ser para un lado de la parte de arriba. Esta pieza la vamos a doblar así por la mitad. Esto que está aquí debe quedar exactamente debajo de tu busto. Va a recorrer toda la parte hasta el hombro. Esta parte de aquí debe ser tu hombro. Y luego la otra parte va para la espalda, hasta la espalda en dirección con tu busto. Aquí vamos a hacer una costura y sería aquí la parte de donde va el brazo, y aquí vamos a hacer con la otra pieza una costura acá y será la parte pues aquí de nuestro cuello con la otra pieza. Se va a hacer una costura aquí en la parte de adelante. La costura la haces dependiendo de lo escotado que quieras la parte de arriba, y aquí con la otra pieza se va a coser. Esta sería ya la parte de la espalda. Esta puntada es múltiplo de 10. ¿Qué quiere decir? Que cada motivo necesita 10 puntos. Entonces vas a tejer de 10, contando de 10 en 10, de 10 en 10 hasta llegar al largo que le quieras dar. Como ya te dije, debe ir desde debajo, precisamente debajo del busto, recorrer todo el hombro hasta la espalda. Esta pieza que hice yo, que es una talla pequeña, esto tiene de largo 59 centímetros. Y cuando ya tengas
las cadenas de 10 en 10, vas contando hasta tu medida. Le debemos agregar a lo último 3 puntos. Entonces, para mi medida, ¿yo cuántas hice? Hice 143. 140, que es un múltiplo de 10, y le añadí 3 puntos más para hacer esta puntada. Y aquí lo ancho, pues depende del ancho que le quieras dar a la parte de arriba. Lo importante es que cubra aquí medio busto. Esto debe llegar a la mitad de nuestro busto hasta el brazo. Esto aquí hice 21 hileras. Entonces ya vamos a empezar les voy a mostrar cómo se hace entonces nuestra puntada. Mírenla. Aquí ya tengo mis 143 cadenas. Ahora vamos a hacer la hilera número 1. Tomo hebra y cuento desde el gancho 4 puntos. 1, 2, 3, y aquí en el cuarto hago un punto alto. Aquí llevo 2 puntos altos. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora tomo hebra y en el siguiente punto hago otro punto alto. En total tengo 3 puntos altos. Tomo hebra, me salto 2 puntos, 1 y 2, y en el tercero vamos a hacer una V que es un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo espacio de cadena. Ahora tomo hebra, me salto 2 puntos, 1 y 2, y acá voy a hacer 5 puntos altos en cada punto. Tomo hebra, me salto, después de la V me salto 2 puntos, y aquí en el tercero hago un punto alto. Este es mi primer punto alto. Ahora tengo que hacer en total 5, me faltan 4, aquí van 2, 3, 4 y 5. Y esta es la secuencia que voy a hacer en esta primera hilera. Ahora tomo hebra, me salto 2 puntos, 1 y 2, y aquí voy a hacer la V, que es un punto alto, 3 cadenas y otro punto alto en el mismo punto. Tomo hebra, me salto 2 puntos, y a partir del número 3 voy a hacer 5. Este es el primero, aquí van 2, 3, 4 y 5. Son 5 puntos altos, me salto 2 puntos, hago la V, me salto 2 puntos y hago 5 puntos altos. Ahora tomo hebra, me salto 2 puntos y aquí hago la V, 3 cadenas, y aquí en el mismo espacio hago la V, tomo hebra, me salto 1, 2, y aquí empiezo mis 5 puntos altos.
aquí va el 3, 4 y 5. Seguimos así y ya te muestro cómo hacer el final. Cuando ya llegues al final de tu motivo, cuenta las V's, la última V que tengas, te deben sobrar 5 puntos. Si hiciste bien los puntos, como te digo, de múltiplos de 10 más 3. Y aquí debemos terminar igual como empezamos, una V y 3 puntos altos. Entonces aquí tengo mi V, me voy a saltar 2 puntos y aquí hago los últimos 3, 1, 2 y 3. Y así ha quedado esta primera hilera. Ahora vamos a hacer la segunda hilera. Volteas el trabajo, haces una cadena, tomas hebra y en ese mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Tomo hebra, me salto este punto y en el siguiente hago un punto alto. Así va a quedar. Hago 2 cadenas, 1 y 2. En el espacio de las V's vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de hacer estos 5 puntos altos vamos a hacer 2 cadenas. Tomamos hebra y ahora tenemos que hacer 2 puntos altos cerrados juntos en este primer punto y en este último punto. Este es el grupo de los 5 puntos altos que hicimos en la vuelta anterior. Entonces me voy arriba de este primer punto y hago un punto alto sin terminar, así en el primer tiempo, y dejo pendiente, tomo hebra y me voy al último punto, que es el número 5. Ahí hago un punto alto, no lo termino, tengo 3 lazadas en el gancho, tomo hebra y cierro todo así de una, y así ha quedado como una V invertida. 2 cadenas, tomo hebra y aquí repito, hago los 5 puntos altos dentro de ese espacio de las 3 cadenas de la V. Y van 2, 3, 4, 5, 2 cadenas, tomo hebra, me voy al primer punto, hago un punto alto y no lo termino, tomo hebra y me voy al último punto de este grupo de 5. No lo vayan a confundir con este punto que es la V, es este, el grupo de los 5. Hago un punto alto, tengo 3 hebras en el gancho, tomo hebra y cierro todo eso junto. Y así repito esta segunda hilera, 2 cadenas, 5 puntos altos,
2 cadenas, tomo hebra, me voy a este primer punto, hago el punto alto sin terminar, tomo hebra y me voy a este quinto punto, hago el punto alto. Cuando tenga las 3 lazadas en el gancho, tomo hebra y cierro todos estos puntos. Bueno, y así es nuestro segunda hilera, y ya te muestro cómo terminarla. Aquí ya estoy al final de la segunda hilera. Aquí ya hice mi último motivo de los 5 puntos altos dentro de la V. Ahora me toca hacer 2 cadenas y vamos a terminar igual como empezamos. Tomo hebra y aquí en este punto alto, aquí hago un punto alto sin terminar. Tomo hebra, me salto este punto que está aquí y hago otro punto alto aquí en la tercera cadena. Tengo las 3 hebras en el gancho, tomo hebra y cierro. Así debemos terminar. Ahora vamos a hacer la tercera hilera. Volteamos el trabajo, hacemos una cadena, tomamos hebra y en ese mismo espacio vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto ahí en ese mismo espacio. Así ha quedado. Todo va en el mismo espacio. Ahora tomo hebra y aquí voy a hacer otros 5 puntos altos arriba de estos 5. No hago cadena en esta ocasión, me voy directo aquí y voy a hacer 5 puntos altos arriba de cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Ahora vamos a hacer una V aquí. Tomo hebra, pero vamos a trabajar aquí. No vamos a trabajar en este hueco, sino vamos a tomar todo esto entero así. Me voy enseguida para este hueco y hago la V, que es un punto alto, 3 cadenas y un punto alto. También me voy así enseguida. Miren cómo va quedando. Sin cadena de separación me voy acá, hago los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y sin cadena de separación voy a hacer la V aquí, pero ojo, no tomen este punto porque le hace un hueco. Les recomiendo vayan aquí, tres cadenas de separación, tomo hebra y hago un punto alto. Y esa es la secuencia para esta tercera hilera. Y para terminar esta tercera hilera, ya hice mis 5 puntos altos, tomo hebra y aquí en este último punto
vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio, y así hemos finalizado esta hilera número 3. Y miren cómo se va viendo este motivo. Ahora vamos a empezar nuestra hilera número 4. Volteas el tejido, hacemos una cadena, tomamos hebra y en ese mismo espacio hacemos un punto alto. En este espacio del punto alto, un punto alto, tomamos hebra y en este espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Aquí va 1 y 2, van ahí en el espacio de cadena. Ahora hacemos 2 cadenas y aquí vamos a hacer esos 2 puntos altos cerrados al mismo tiempo. El primero lo vamos a hacer aquí en nuestro primer punto alto del grupo de 5 puntos altos de la vuelta anterior. Hacemos y no terminamos, tomamos hebra y nos vamos acá al último punto alto del grupo. Hacemos el punto alto, tenemos las 3 hebras en el gancho, tomamos hebra y cerramos todo. Vamos a hacer la V invertida. 2 cadenas de separación y en el espacio de las 3 cadenas aquí en la V vamos a hacer 5 puntos altos. Tres, 4, 5, 2 cadenas, tomo hebra, voy al primer punto de este grupo de 5 que están aquí, hago un punto alto sin terminar, tomo hebra, voy al último punto, al número 5, hago un punto alto sin terminar, tomo hebra y paso aquí todas estas lazadas, 2 cadenas y repito, hago aquí los 5 puntos altos dentro del espacio de estas 3 cadenas. Y aquí está. Esta es la secuencia de la hilera número 4. Y para finalizar la hilera número 4, aquí ya tengo mi V invertida, hacemos 2 cadenas, tomo hebra y aquí tenemos un espacio de cadena aquí que hicimos en la vuelta anterior. En ese espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos y aquí en este último punto vamos a hacer un punto alto. Y así hemos terminado la hilera número 4. Miren cómo va quedando. Y ahora para hacer nuestra última hilera, que es la número 5, vamos a hacer una cadena, tomamos hebra y aquí mismo en este espacio vamos a hacer un punto alto. Y va uno, el otro arriba de este segundo punto alto y el tercero arriba de este tercero. Un punto alto sobre cada punto alto de la cuarta hilera. Tomo hebra y sin cadena me voy acá y hago la V. Me voy aquí en toda esta, aquí, y hago un punto alto
3 cadenas y un punto alto. Ahora tomo hebra y hago 5 puntos altos arriba de estos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo hebra y hago aquí la V, no tomando acá este huequito, sino todo entero, tomándolo así. Siempre las vamos a hacer así. 3 cadenas de separación y aquí hago la otra V, y eso es lo que vamos a hacer en toda esta hilera, toda esta secuencia. Aquí van los 5 puntos altos, 3, 4 y 5, y así me voy hasta el final de esta hilera. Aquí ya estoy al final de la hilera número 5, ya hice la V. Ahora al final lo que tenemos que hacer es 3 puntos altos encima de estos 3 puntos altos de la hilera anterior. Vamos a hacer aquí 1, 2, y aquí el 3 puntos altos. Y ya estas son las hileras que necesita el motivo. El resto es repetir de la hilera número 2 a la 5. De la 2 a la 5 es lo que hay que repetir hasta llegar al ancho que le quieras dar a la prenda. Puedes retroceder el video cuantas veces quieras, por si se te ha olvidado. Pero aquí te voy a recordar una vez más. Ahora mismo vamos a repetir la hilera número 2, que es esta que está aquí. Vamos a repetirla. Subimos con una cadena, tomamos hebra y ahí en ese mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Tomo hebra, me salto este punto y en el siguiente hago un punto alto. Ahora hago 2 cadenas, tomo hebra y aquí en este espacio hago 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas y aquí hago la V invertida, que es tomo aquí el primer punto y no lo termino, lo dejo en espera, tomo hebra y me voy enseguida al quinto punto, hago un punto alto sin terminar, tomo hebra y cierro los 3 así, de una, 2 cadenas y aquí repito 5 puntos altos,
2 cadenas, tomo hebra, me voy al primer punto alto de este grupo de 5, no lo termino, tomo hebra, me voy al quinto punto alto, hago un punto alto, no lo termino, tomo hebra y paso todas estas 2 cadenas y repito esta secuencia, y así voy repitiendo todas las hileras, y así es como se hace esta puntada, repitiendo la hilera de la 2 a la 5, 2 hasta la 5, 2 hasta la 5, hasta que ya nos vemos aquí cuando ya tengas tus 2 piezas para ya terminar lo que es la parte de arriba. Aquí tengo ya mis 2 piezas, las doblé, mira, así es entera, las doblamos por la mitad, así y así. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a juntarlas así. Aquí es donde empezamos las cadenas. Como ya les dije, yo hice 21 hileras y esa es mi talla. Todo depende del tamaño del busto. Si para tallas más grandes debes hacer más hileras, y te recomiendo que te vayas midiendo. Esto debería ser la cuarta parte de tu busto, o sea, la medida de tu busto entre 4 aproximadamente debería medir esto, para que cuando lo unas aquí, al medir de aquí a aquí, debe medir la mitad de tu busto. Ahora vamos a unir aquí. ¿Cuánto vas a unir? Depende de qué tan escotado o abierto quieras esta prenda, y también la vas a unir en la parte de la espalda. Puedes hacer los mismos puntos de la espalda que de la parte de adelante, o puedes hacer más cerrada la espalda que la parte de adelante. Eso ya es cuestión de gustos. Yo lo voy a unir con punto deslizado con el mismo gancho que estoy usando, y también aquí a los lados te recomiendo que no cortes hilo para que eso lo uses, y aquí lo cosas hasta la abertura que le quieras dejar a la manga, si se la quieres dejar bien abierta, si se la quieres dejar cerradita. Eso también es a gusto de cada quien. Yo lo único que les recomiendo es cuando vayan a unir, que unen los mismos puntos. Por ejemplo, aquí empezamos con 3 puntos altos, que coincida con los 3 puntos altos de aquí, que coincida con la V que hicimos acá, que todo coincida, que esté todo, estos 5 puntos coincidan con los 5 puntos, los 2 que dejamos de espacio coincidan, y nos vemos aquí cuando ya tengas unidas las piezas. Es solo unir con punto deslizado, o puedes usar aguja de costura y unir con costura. Todos, yo asumo que ustedes ya saben cómo unir esto. Y bueno, miren esta maravilla cómo ha quedado, y eso que no hemos terminado. Para la parte de adelante, miren lo que uní 2 motivos y medio, 1, 2 y los 5 puntos, y en la parte de atrás sí uní los 3 motivos completos, 1, 2 y 3. La parte de adelante quedé hasta aquí, y aquí atrás sí un poquito el motivo completo. Y aquí para la manga he dejado 14 centímetros. Aquí he dejado, aquí uní 4 motivos a los costados, mira, 1, 2, 3 y 4.
y aquí 14 centímetros dejé, ya me lo medí y me quedó ya súper bien. Mira qué divino. Ahora vamos a trabajar la parte de abajo. Para trabajar ahora la parte de abajo vamos a hacer puntos bajos en toda esta, ya el contorno de la parte de abajo, y vamos a trabajar en redondo. Ahora que hagamos los puntos bajos, vamos a hacerlos que tengamos múltiplos de 10, porque vamos a continuar con esta misma puntada, pero como esta puntada la vamos a hacer en redondo, ya no es necesario que le adaptes al final 3 puntos más, ya con solo el múltiplo de 10 es suficiente. Y también te quiero hacer una observación, como esto tiene 4 partes, las que hicimos de aquí, de esta costura a esta costura es una parte, de esta costura a otra en la espalda es otra, de aquí a este costado es otra, y de aquí acá a este costado es otra. Cada parte debe tener el mismo número de puntos. Ahora vamos a colocar nuevo hilo y lo voy a colocar aquí a un costado de la costura que hicimos acá. Aquí voy a empezar, voy a insertar hilo nuevo y voy a empezar aquí mis puntos bajos. Subo con una cadena y en ese mismo espacio hago un punto bajo. Si deseas, ponle aquí un marcador para que sepas que acá empezaste a hacer. Y aquí, como no tenemos puntos definidos, es tratar de ir por estas vueltas haciendo puntos bajos, y cuéntelo para que tengamos en todas las 4 partes la misma cantidad de puntos y que sean múltiplos de 10. Yo continúo y la idea es dar toda la vuelta. He tejido 160 puntos bajos aquí ya en la parte de abajo de nuestra blusa. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de puntos altos. Vamos a empezar aquí con 3 cadenas, que es mi primer punto alto, y en cada punto bajo voy a hacer un punto alto, así que debo tener la misma cantidad de puntos altos. En mi caso yo debo tener ahora 160 puntos altos y voy a hacer 2 vueltas. Una vez ya tenga las 2 vueltas de puntos altos, vamos a hacer ahora la puntada para pasar lo que es la cinta que le vas a colocar abajo del busto de esta prenda, y la vamos a hacer de la siguiente forma. Es la puntada llamada casitas, que es 3 puntos altos, que es mi primer punto, un punto de espacio, tomo hebra, me salto un punto y aquí hago un punto alto, una cadena, tomo hebra, me salto un punto y aquí hago otro, una cadena, tomo hebra, me salto un espacio y aquí hago un punto alto, y así nos vamos a ir por toda esta vuelta. Si ves que este espacio de las casitas, que aquí es donde vamos a colocar, en mi caso yo voy a hacer una tira tejida, pero ustedes pueden pasar una cinta, un cinturón, lo que quieran, un pedacito de tela.
Si lo ven muy pequeño, en lugar de hacer aquí un punto alto, hagan un punto alto doble, que se hace de la siguiente forma. Toman hebra 2 veces, se saltan aquí el punto y aquí tomo hebra y paso por las dos del gancho, tomo hebra, paso por estas dos del gancho, tomo hebra y paso por estas dos. Ya esto queda más largo y habrá más espacio para pasar una cinta más gruesa. Entonces esta vuelta la vamos a hacer de esta puntada de las casitas. Y para cerrar esta vuelta, aquí me queda un espacio. Entonces este es mi último punto alto, hago una cadena y me deslizo aquí en la tercera. Te debe quedar aquí una que fue la cuarta con la que empezamos. Y así cerramos esta vuelta. Y ahora vamos a hacer otras 2 vueltas de puntos altos. Subimos con 3 cadenas, tomo hebra, en el espacio de cadena hago un punto alto y aquí en este punto alto hago otro punto alto, en el espacio de cadena hago un punto alto y encima hago otro punto alto, y así vamos haciendo. Si deseas solo dejarle una vuelta, le puedes dejar solo una vuelta y continuamos con este motivo. Si le quieres dar otra vuelta, eso es opcional. Yo no sé, voy a terminar esta, lo veo, me lo mido y decido si le voy a hacer otra vuelta más. Entonces nos vemos ya para continuar nuestro diseño en redondo. Decidí hacerle solo una vuelta de puntos altos después del pasacinta. Ahora vamos a hacer nuestro diseño ya en redondo. En redondo no va a cambiar mucho, ya lo van a ver. Vamos, la primera vuelta la iniciábamos con una V y 5 puntos altos. Si ustedes tienen cualquier duda, ya pueden mirar aquí su tejido o pueden retroceder el video. Pero así, una V, nos saltábamos 2 espacios y hacíamos 5 puntos altos. Entonces eso es lo mismo que vamos a hacer aquí en redondo. Vamos a empezar aquí con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Ahora voy a hacer 5. Entonces aquí dos, tres, 4 y 5. Tomo hebra, me salto 2 puntos, 1, 2, y aquí en el tercero hago una V, que es un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Tomo hebra, me salto otras 2 y hago 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esa es la secuencia que vamos a hacer ahora en toda esta primera vuelta, y les explico cómo cerramos acá. Aquí ya voy a cerrar la primera vuelta. Ya hice aquí una V, 5 puntos altos. Ahora voy a hacer aquí una V y aquí están los 5 puntos altos con los que empecé. Voy a saltarme 2 y aquí hago la V
2, 3 y otra V. Y aquí tengo 2 puntos separados y aquí voy a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado. Ahora la segunda vuelta era la que hacíamos la V invertida aquí tomando estos 5 puntos. Entonces, ¿cómo vamos a subir? Vamos a subir nada más con 2 cadenas, que eso es como si hubieses hecho un punto alto sin terminar. Tomo hebra y aquí me voy al quinto punto. Aquí termino los 2 puntos y ha quedado así. 2 cadenas. ¿Y qué hacíamos aquí? Los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas de separación. Y aquí nuevamente me voy al primer grupo de los 5 puntos altos. No termino el punto, el primer tiempo. Tomo hebra, me voy al último punto. Tomo hebra, tengo 3 hebras en el gancho, tomo hebra y cierro todo. 2 cadenas y repito. Aquí te recomiendo que pongas un marcador para no saltarte. Entonces nos vemos aquí cuando tenga mis 5 puntos altos acá, para mostrarte cómo cerrar la vuelta. Aquí ya voy a cerrar la vuelta. Hice el último grupo de los 5 puntos altos dentro de la V, y aquí es donde empezamos esta V invertida, y aquí donde se cerraron los 2 puntos juntos hago el punto deslizado. Ahora yo que tengo que hacer, que viene la V arriba de esta V invertida. Entonces me introduzco el gancho aquí, traigo hebra y hago acá un punto deslizado. Voy a hacer 3 cadenas, que es el primer punto alto, 3 de separación de la V, tomo hebra y aquí mismo hago el otro punto alto de la V, y ahí quedó la V ahí invertida. Aquí que hago 5 puntos altos, uno arriba de otro, una, 2, 3, 4 y 5. Tomo hebra y hago acá la V arriba de esta V invertida, un punto alto, 3 cadenas y aquí un punto alto, y así me voy por toda esta vuelta. Y aquí cuando haga mis 5 puntos altos me deslizo en la tercera cadena, que las otras 3 son las de espacio de la V, y yo creo que ya las puedo dejar solitas. Ustedes van haciendo esta puntada, que yo creo que ya están familiarizadas con esa, porque ya la hicimos aquí para la parte de arriba. Cualquier cosa te vas orientando en el tejido que ya hiciste, o en el video lo vas retrocediendo y lo puedes trabajar al largo que deseas. Si quieres ancharlo un poquito más, pues yo te recomiendo que cambies de gancho por uno más grande, para que la puntada se abra más y caiga más. Esa es la forma de hacer que esto se ensanche un poquito más. Y mira cómo está quedando de hermosa.
Seguí tejiendo en redondo, tejí 23 vueltas y aquí les muestro cómo quedó esta blusa. No le hice ninguna terminación en especial, es solo la puntada. Miren que quedó hermosísima. Miren. Para lo que es la parte de aquí debajo del busto, tejí 2 hebras. Hice una cadeneta y la fui entrelazando aquí en este pasacinta que hicimos. Es entrelazar. Miren cómo quedó. Y aquí en el cuello y en las mangas no le voy a pasar puntos bajos porque me quedó precisa la talla, y si le paso por aquí puntos bajos me va a quedar más apretada y no quiero que me quede más apretada de lo que ya me queda. Pero es a gusto de ustedes si le quieren hacer algún orificio aquí, algún detallito. Eso es a gusto de ustedes. Aquí yo lo he dejado simple. Miren cómo está de hermosa esta puntada. Ahora veamos el resultado final. Ya hemos llegado al final de la clase. Espero te haya gustado esta hermosa blusa. Abajo en la descripción de este video están los enlaces de las redes sociales de este canal. Si quieres compartir algún proyecto del canal, puedes mencionarme en la cuenta de Instagram o envíame la foto al Messenger de Facebook y me autorizas a publicarla en nuestra página del Facebook. Entonces, nos vemos en la próxima clase.